Buenas tardes, distinguidos y apreciados compañeros. Todos y cada uno de ustedes tengan la mejor de las tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo este salón virtual. Y en este respectivo orden de ideas vamos a proceder a trabajar el marco de nuestra clase. Y como consecuencia a ello, vamos a proceder ahora mismo a impartir nuestra clase número 4 que corresponde a la personalidad del Estado. En este respectivo orden de ideas, distinguidos amigos, desearles a todos y cada uno de ustedes que se encuentren bien, que tengan principalmente una excelente jornada académica y en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, pues desear de que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien en sus respectivos hogares y que puedan, consecuencia de ello, pues estar en la mejor de las condiciones de salud para llevar a cabo este curso. En este sentido, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Les voy a solicitar un breve segundo y que me puedan confirmar si se escucha la modulación de la información. Gracias, distinguidos amigos. Entonces, en ese sentido, vamos a proceder a trabajar nuestros objetivos en clase y nuestro objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de la personalidad con que cuenta el Estado, así como las desventajas y desventajas de su existencia. Es importante tomar en cuenta, ya como bien lo hemos hecho referencia, pues en marco al presente curso, hemos realizado una serie de análisis, ¿verdad? Específicamente de esa teoría general del Estado, los poderes del Estado, cómo se integra el mismo, las fuentes de obligaciones, quiénes son los, en este caso, los encargados de representar los intereses propios del Estado y de hacer cumplir con los fines del mismo. Es por ello que identificábamos y establecíamos el marco de los funcionarios y empleados públicos y que de ellos se enmarca cuál es su objetivo frente al Estado, específicamente procurando de todas las formas posibles, procurando cumplir con estos fines supremos, particularmente el fin supremo del Estado, que es la realización del bien común. En este respectivo orden de ideas, distinguidos y apreciados compañeros, entonces vamos a identificar, ¿verdad? Una vez ya hemos establecido los elementos anteriormente descritos, vamos a identificar ahora mismo el margen de la personalidad jurídica del Estado. ¿Y qué es la personalidad jurídica del Estado? En el orden jurídico, definitivamente, que se le atribuye a los individuos o a ciertas agrupaciones de estos la capacidad de tener derechos y asumir obligaciones. La personalidad jurídica del Estado, definitivamente como persona colectiva, nace única y exclusivamente cuando el orden legal ha determinado el correspondiente reconocimiento. Es decir, todos los estados, o particularmente nuestro estado de Guatemala, particularmente debe de contar con una personería jurídica, puesto que los intereses del Estado obviamente van a patentizarse. Y recordemos, y esto es un aspecto importante en marco a una persona colectiva, puesto que la persona colectiva evidentemente no puede ser representada a sí misma, sino que va a necesitar siempre representantes que hagan valer sus respectivos derechos. El Estado de Guatemala se representa de distintas maneras. Por ejemplo, cuando identificamos el marco de que el Estado de Guatemala debe de velar por la persecución penal pública, ¿a qué entidad nos estamos refiriendo? Evidentemente al Ministerio Público. Cuando identificamos de que los intereses del Estado han sido lesivos o han sido lesionados
o se ha causado agravio al mismo, debe de existir un ente que haga valer sus derechos. ¿Qué ente? La Procuraduría General de la Nación, que en términos generales es la que va a ejercer esta representación jurídica del Estado frente a los intereses que puedan derivarse del mismo. Y ahí entonces cuando vamos a identificar de que el Estado definitivamente tiene dos teorías. Definitivamente estas teorías son de importancia y son vinculantes en cuanto a la personalidad jurídica del Estado, y es que una se encarga de negar que el Estado cuente con una personalidad jurídica propia y la otra afirma por su cuenta que la personalidad del Estado definitivamente existe, ¿verdad? Y de esta afirmación específicamente de que existe una personalidad jurídica del Estado, existen dos teorías. Primero vamos a encontrar la teoría de la doble personalidad, que establece que definitivamente tiene personería, pero que esta definitivamente es de derecho público para los intereses del Estado propio, es decir, que va a velar y garantizar todos los intereses públicos, pero que también tiene que ver con la teoría del derecho privado. ¿Por qué? Si bien es cierto, y esto es importante, si bien es cierto, hemos identificado o han aprendido, ustedes mejor dicho, que el derecho cuenta con dos ramas, la rama del derecho público y la rama del derecho privado. Y esto es importante, pero en ambas ramas el Estado de Guatemala, por supuesto que tiene que ver. Si bien es cierto, los actos son eminentemente privados, no quiere decir que se van a realizar actividades distintas a las establecidas en la ley. Y ahí el ámbito del derecho privado. Por ejemplo, si yo no puedo vender un quintal de marihuana, obviamente es porque hay intereses lesivos del Estado, porque son actos que evidentemente el Estado ha prohibido y por lo tanto, aún así el negocio jurídico yo no lo realice con el Estado, es decir, yo no venda la marihuana al Estado, sino que una persona en particular, estamos hablando que es un negocio jurídico privado. Pero ¿por qué existe lesividad? Porque efectivamente existe un ámbito a través del cual el bien objeto del negocio tiene la característica de ser ilícito. Y esa ilicitud definitivamente entonces nos va a conllevar a que efectiva y eficazmente el Estado deba de tener una intervención y así lo va a manifestar y lo va a patentizar. Y de esa cuenta entonces también vamos a encontrar la teoría de la doble voluntad o de una sola personalidad, que se manifiestan dos aspectos o voluntades y definitivamente según las circunstancias en que a aquel le toque que actuar. Nuestra legislación definitivamente acepta la teoría de una personalidad con voluntad doble, definitivamente, puesto que definitivamente el Estado va a actuar conforme las necesidades que vayan surgiendo. Definitivamente, si hay un acto lesivo frente al Estado o algo que cause un evidente agravio al Estado, pues el Estado va a hacer valer, en este caso, su derecho, obviamente defendiendo sus propios intereses. No obstante a ello, pues cuando los intereses derivan de actos eminentemente privados, pues evidentemente va a hacer valer definitivamente el respectivo derecho. Bueno, nos pregunta acá una compañera y nos hace referencia, Lisa, dice que no se ven las diapositivas. Bueno, compañera Elisa, con mucho gusto, al concluir la clase yo les voy a estar haciendo llegar también la respectiva presentación para que ustedes puedan tener acceso a la información, que es parte de lo que importa en marco al presente curso, específicamente por la integración de la información. Ahora bien, sí les sugeriría que pueda pulsar un refresh a la página, es decir, que actualice la misma. Muchas veces al actualizarse la información tiende a transmitirse de mejor manera la información. En este sentido, entonces vamos a identificar cuáles son las ventajas de la personalidad jurídica del Estado.
Como lo hemos manifestado con anterioridad, la personalidad jurídica del Estado, entonces es esa forma a través de la cual el Estado de Guatemala se hace representar o se hace valer un respectivo derecho, y esto desde ningún punto de vista se puede considerar como un ámbito perdón, no se puede determinar de que se pretenda dejar al Estado de Guatemala sin un debido o sin una debida protección. No obstante a ello, pues evidentemente la personalidad jurídica del Estado deviene a ser imperativamente necesaria, puesto que de ella vamos a encontrar esa forma a través del cual podemos entender y comprender cuáles van a ser las necesidades, principalmente a través de las cuales el Estado de Guatemala va a adquirir tanto ventajas como desventajas en marco al presente proceso. En este respectivo orden de ideas, entonces, amigos, vamos a identificar estas ventajas y desventajas. Y primero nos establece que va a resolver un problema de la continuidad y perpetuidad estatal. ¿Qué significa esto? Recordemos de que el Estado como persona jurídica, evidentemente es una persona jurídica constituida a un plazo indefinido. Y cuando identificamos el marco de la continuidad, quiere decir de que siempre va a existir, es perenne y por lo tanto es perpetuo. Es decir, que el empleado o funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, o digamos en el caso del fiscal general de la República, que ya no sea la misma fiscal general y sea nombrado otro, pues el ente investigador continúa porque es un carácter continuo y perpetuo, y todas las entidades del Estado son de esa manera. Si se dan cuenta ustedes, cada 4 años que se hace la toma de posesión de cargos, específicamente el 14 de enero, vemos cómo eventualmente existe un traslado de mando de la forma en que se va a administrar el Estado. Pero si se dan ustedes cuenta, existe un ámbito de continuidad y perpetuidad estatal. Es decir, el Estado continúa siendo el mismo, con distinta forma de administración, sí, pero el mismo Estado, en fin. Y por eso es de que la personalidad jurídica del Estado nos conlleva que el Estado va a ser un solo ente, aglomerado, por supuesto, que va a cumplir los elementos que le dan su vitalidad, efectivamente. ¿Cuáles son esos elementos? Me preguntará alguien. Recordemos, el poder, ¿qué más? La población y el respectivo territorio. Y estos son aspectos eminentemente vinculantes y que debemos de tomar muy en cuenta, porque efectivamente este ámbito de personalidad entonces patentiza la existencia del Estado y la representación que debe tener. Luego identificamos que también va a explicar las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. Quiere decir entonces que evidentemente el Estado de Guatemala definitivamente va a tener relación patrimonial. ¿Por qué? Funge como ente recaudador a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, surge o definitivamente este es un elemento que le genera un patrimonio al Estado. Recordemos que como persona jurídica necesita un patrimonio para vivir. ¿Y para qué quiere el patrimonio el Estado, Lick? Me preguntará alguien. Bueno, recordemos que el Estado funciona a través de empleados y funcionarios públicos. Y ahí vemos una erogación definitivamente de patrimonio, pero también para funcionalidad, por ejemplo, el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, la renta del espacio en donde se ubican las oficinas de servicio público, el pago de servicios como lo son teléfono, agua, luz y servicios básicos, o por ejemplo, ya yendo un poco administrativamente, podemos identificar también el margen de hojas de papel, lapiceros, tinta, y que son elementos que me dirán ustedes, pero miren que es pequeño. Pues sí, efectivamente es pequeño, pero es necesario porque forma parte de un patrimonio y que obviamente es una relación. ¿Por qué? Si yo no tiene el Estado papel para resolverme mi petición o mi pretensión, ¿cómo va entonces cumplir esa relación entre administración y administrado? La administración, obviamente, siempre el Estado. Yo, administrado, obviamente, siempre voy a ser
patrimonio y que obviamente es una relación. ¿Por qué? Si yo no tiene el Estado papel para resolverme mi petición o mi pretensión, ¿cómo va entonces cumplir esa relación entre administración y administrado? La administración, obviamente, siempre el Estado. Yo, administrado, obviamente, siempre voy a hacer y la Policía Nacional Civil evidentemente puede corregir un actuar de la persona. Si una persona está realizando actividades atípicas y antijurídicas que puedan ser o considerarse como faltas, la Policía Nacional Civil va a hacer valer el poder, pero el poder no solo se va a limitar ahí, digamos, esa es una forma de enfocarlo, pero ¿dónde más se impera el poder administrativo? Por ejemplo, en las sanciones de las multas de tránsito por conducir a excesiva velocidad, también es una forma de configurar el poder. Y ya vemos cómo todas y cada una de las entidades, y vamos a pensar en distintas formas, por ejemplo, en el caso, digamos, a los compañeros que nos escuchan del interior de la República. Por ejemplo, los compañeros que nos escuchan del interior de la República van a darse cuenta que uno de los problemas que puede suceder con bastante frecuencia, por ejemplo, puede ser la tala de árboles. La tala de árboles evidentemente debe de tener una debida autorización y el Instituto Nacional de Bosques, INAB, evidentemente debe de intervenir, pero hay que comprender que es una tala. Por ejemplo, si está un árbol y es demasiado frondoso, yo sí puedo desramificarlo, es decir, cortar ramitas y evidentemente esto eso es podar el árbol, no es derribarlo. Para derribarlo y obtener beneficios del mismo, evidentemente va a existir una autorización y ese es el poder que va a imperar efectivamente la tala de árboles, pero también no solo va a ser talar y que Dios haga crecer nuevamente los árboles, no, yo como autorizado me voy a comprometer y ese compromiso es derivado de esa relación de poder que evidentemente se va a patentizar en marco a los intereses que en particular podemos podemos determinar en este caso o hacer valer efectivamente a través de este ámbito a través del cual el Estado de Guatemala se representa con su respectiva personería o personalidad jurídica. Bueno, da lugar también a la relación jurídico-administrativa, es decir, cuando existe contratos, definitivamente contratos que evidentemente en el caso de las constructoras, ¿verdad? En las carreteras y demás, hay una relación jurídico-administrativa. ¿Por qué? Si yo soy constructor y, por ejemplo, me pagan un tramo de carretera de 20 kilómetros en Zacapa, por decirles algo, pues yo, evidentemente, al cumplirme, en este caso no soy ni empleado ni funcionario público, sino que únicamente estoy prestando mis servicios, ojo, no como empleado, ni como funcionario público, pero evidentemente tengo una relación jurídico-administrativa con el Estado. ¿Y cuál es esta relación jurídico-administrativa, amigos? Es evidente que yo voy a cumplir con la construcción del tramo de carretera. Otro ejemplo que podríamos ver, por ejemplo, en el caso de las comisarías de la Policía Nacional Civil. Muchas veces estas comisarías de la Policía Nacional Civil las colocan en predios locales, principalmente en los municipios y departamentos, ¿verdad? Les busca un espacio y obviamente muchas veces no son espacios de derecho público, es decir, que no son propiedades, valga la redundancia, propiedad del Estado, sino que son propiedades privadas. Y el Estado viene y la renta. Esa renta, ¿a qué le da lugar? Al ámbito de la relación jurídica administrativa, que el arrendatario, el arrendante principalmente, no puede afectar los intereses que puedan derivarse del respectivo contrato. Bueno,
Definitivamente, como las desventajas de la personalidad jurídica del Estado, vamos a encontrar de que evidentemente no va a haber ninguna desventaja, puesto que desde el momento en que se patentiza de que el Estado es una persona jurídica, ya genera todas las ventajas necesarias y evidentemente una desventaja que pueda denominarse, pues al identificarlo con distintos autores, no vamos a encontrar una desventaja patentizable. Al contrario, la personalidad jurídica del Estado siempre va a ser una ventaja, obviamente, puesto que la misma le conlleva, enmarca y patentiza que es una persona jurídica de carácter colectivo. Esto es importante y es vinculante tomarlo en consideración, puesto que el Estado como tal, o la personalidad jurídica del Estado como tal, pues deriva y deviene a ser eminentemente, incluso hasta necesaria, y por no decirlo obligatorio. Por ello, entonces vamos a comprender los aspectos a través de los cuales vamos a identificar las clases o las distintas formas de que no solo el Estado, ¿verdad? Sino que las clases de personas jurídicas que existen a nivel nacional, ¿verdad? Esto incluyendo personas jurídicas de carácter privado como de carácter público. En este respectivo orden de ideas, entonces vamos a identificar las personas jurídicas de derecho público. Evidentemente el Estado, ese conglomerado general del Estado, pues evidentemente se va a patentizar efectivamente un margen o un marco de personalidad jurídica. Y, por ejemplo, todos y cada uno de los ministerios, viceministerios o secretarías van a tener todos y cada uno una delegación de funciones y un cumplimiento de atribuciones debidamente delimitados. Por ejemplo, si yo soy el Ministerio de Comunicaciones y como Ministerio de Comunicaciones estoy ejecutando un proyecto, por ejemplo, identifiquemos el cumplimiento o la terminación de la construcción de esta carretera que está ahí por Cocales, que nos evitara, obviamente, en todo caso, pasar en medio del pueblo, sino que nos conlleva dar una vuelta por la parte de atrás, tipo periférico. Supongamos que se concesiona o se saca a licitación, ¿verdad? En este caso, el cumplimiento o la construcción de esa carretera. ¿Qué sucede? El ministro de Comunicaciones, obviamente, él en ese momento está adquiriendo una característica de representación de la persona jurídica que es el Estado, obviamente en marco a su institución, que es la delegada para realizar este tipo de obras sociales, y al realizarlo, ejecutarlo y cumplirlo, evidentemente está llevando a cabo y está cumpliendo la función propia administrativa y que evidentemente interesa al Estado. El municipio, por su cuenta, también cuenta con sus respectivos representantes y definitivamente el alcalde municipal es la máxima autoridad, su representante legal muchas veces recae en el síndico primero y evidentemente a través de ellos vemos y comprendemos que efectivamente la municipalidad también deriva o también contiene un marco de derecho público colectivo definitivamente y que obviamente va a ejercer su respectiva personería jurídica. Bueno, identificamos las empresas municipales. Las empresas municipales podríamos identificar por ejemplo, la empresa municipal de agua, ¿verdad? No todas las municipalidades tienen, pero son posibles, ¿verdad? La empresa de tránsito, ¿verdad? Emetra, o bueno, no todas las municipalidades tienen porque muchas cuentan con su respectiva policía de tránsito, pero por ejemplo en Guatemala o en la ciudad capital se cuenta con la empresa municipal de regulación de tránsito, ¿verdad? Que efectivamente por sus siglas se identifica EMETRA, que es la regulación del tránsito metropolitano. También está en la jurisdicción de Misco o su respectiva municipalidad o su respectiva empresa municipal de regulación de tráfico. Y así sucesivamente, todas las municipalidades a nivel nacional pueden tener sus respectivas empresas específicamente en estos aspectos. Empresas estatales, podemos encontrar sociedades de economía mixta,
Luego identificamos personas jurídicas de carácter comercial e industrial, como lo son las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Luego también podemos identificar personas jurídicas de carácter social, que es civiles sin fines lucrativos, instituciones en las cuales se lesiona un capital que cuente con un determinado fin social de beneficio para la colectividad. En estas personas jurídicas de carácter social también vamos a encontrar fundaciones, iglesias, incluso ONGs, y consecuencia de ello vemos y determinamos pues particularmente que efectivamente las personas jurídicas en general todas van a tener una sola característica. ¿Cuál es? Que son entes eminentemente colectivos. Indistintamente de su funcionalidad, todas son entes o son entidades de carácter colectivo y que particularmente van a tener este ámbito a través del cual deben de ser representadas, y esa representación es en donde se patentiza. Ojo, el representante legal no es la persona jurídica, el representante legal es el que ejerce su representación. Y esta representación evidentemente es necesaria porque la persona jurídica por sí sola no se puede representar, necesita a alguien que la ejerza o que particularmente ejerza esta representación que en particular se lleva a cabo para poder hacer valer el respectivo derecho. Luego identificamos como consecuencia, pues, que de esa representación surge el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es aquel en el que los tres poderes de gobierno interdependientes y coordinados representan el gobierno del pueblo por el pueblo. ¿Se recuerdan este margen o esta representación del pueblo por el pueblo? Deriva específicamente del poder público. Y esto lo podemos ratificar y lo podemos patentizar definitivamente en el artículo 152 de la Constitución Política de la República, que nos establece que el poder proviene del pueblo y su ejercicio está sujeto aquí a las limitaciones. Definitivamente ninguna persona va a ser superior definitivamente o a la norma, ¿verdad?, que se le ha otorgado al evidentemente poder público. Entonces, definitivamente, cuando identificamos de que el gobierno es del pueblo y definitivamente se representa por el pueblo y goza por los intereses del pueblo, es porque evidentemente el poder público así lo patentiza la Constitución Política de la República y el imperio normativo garantizado en el artículo 152 de la Constitución Política de la República, que nos determina que se extiende a todas las personas y por lo tanto todo funcionario, toda persona que haga valer intereses del Estado siempre debe ser en marco a la ley. Por lo tanto, el gobierno es la colaboración y concurrencia de los tres, identificados definitivamente a través de una norma jurídica que fundamenta y que caracteriza el Estado de Derecho que se busca alcanzar. Entonces recordemos entonces, perdón, que el Estado de Derecho entonces se va a patentizar a través de estos tres poderes que ya los hemos mencionado ampliamente: el poder ejecutivo, poder legislativo, el poder judicial, y que de ambos, ¿verdad? Y desde ya, compañeros, les puedo sugerir para lectura, ¿verdad? Leer su respectiva ley del organismo legislativo, ley del organismo ejecutivo, ley del organismo judicial, y esto es vinculante, ¿verdad? Si incluso pueden, ya les he nominado todas las leyes de carácter constitucional, si pueden ustedes, sabían también
Imaginarán ustedes que eso conllevó a que el Internet se fuera, se limitara. No obstante a ello, pues les explicaba el marco o el surgía. Bueno, continuando con nuestra clase, distinguidos amigos, les solicito una amplia comprensión en virtud que he tenido una caída de luz y consecuencia de ello pues se fue el internet, ya ha vuelto y pues continuamos con nuestra clase, ya es la última parte, ¿verdad? Solo si alguien me pudiera confirmar en dónde nos quedamos, si lograron escuchar lo que les expliqué del Estado de Derecho y en todo caso proceder a la siguiente presentación. Distinguidos amigos, si pueden confirmarme ese aspecto, si lograron escuchar la explicación del Estado de Derecho y con ello pues continuar con nuestra siguiente presentación para poder terminar también nuestro respectivo curso eh, tomando en cuenta el marco del tiempo. Bueno, entonces, para identificar entonces el Estado de Derecho es aquel en el cual los tres poderes del Estado definitivamente, independientemente, lo hacen valer a través del poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero que principalmente estos ámbitos van a derivar definitivamente del poder público y que definitivamente el gobierno es del pueblo y por lo tanto por el pueblo y para el pueblo. Y esto lo ratifica el artículo 152 de la Constitución Política de la República, patentizando el imperio de la ley en el artículo 153 y específicamente determinado, delimitada en el funcionario y empleado público que debe de realizar el margen o el marco de su función conforme a la legislación. Bueno, en ese sentido, el Estado, vamos a proceder ahora mismo a identificar el Estado constitucional. El Estado constitucional definitivamente se va a caracterizar por garantizar la libertad del ser humano como finalidad suprema y última del Estado. Recordemos de que el fin supremo del Estado es definitivamente la realización del bien común, por limitar, controlar y fiscalizar el poder estatal por medio de su división en razón de la materia y a veces del territorio, por la jurisdicción, por la juridicidad o imperio de derecho, por la soberanía popular o gobierno de la mayoría, con colaboración, ayuda, coordinación y fiscalización de la minoría y respetando los derechos de esta. Entonces, tanto la diferencia definitivamente entre el Estado de Derecho, bueno, el Estado de Derecho hemos hecho referencia a la forma en que el mismo se integra y que se pretende de él, y del Estado constitucional, que definitivamente va a garantizar la libertad del ser humano como finalidad suprema y última del Estado. Obviamente va a limitar, controlar y fiscalizar el poder estatal a través de la división de sus respectivas materias. Por lo tanto, definitivamente la soberanía popular o el gobierno de la mayoría con colaboración, ayuda y fiscalización de la minoría, que es parte, ¿verdad?, que definitivamente nos va a conllevar a este interés en particular, ¿verdad?, que el Estado nos va a conllevar a un efectivo o a una efectiva protección en favor de la persona. Aquí podríamos aplicar incluso este principio que se denomina el principio indubio o el principio pro homine. El principio pro homine tiene esa característica que va a ser en favor y en pro de la persona. Bueno, distinguidos y apreciados amigos,
perdonen la breve desconexión que hemos tenido, pero creo que lo logramos superar de la mejor manera. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber asistido a este salón virtual, y desde ya pues desearles a todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes, que se encuentren bien, y principalmente en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, desearles a todos la mejor de las tardes. Cuídense mucho, éxitos, bendiciones, y recordemos que Universidad Rural